Comida en la panza. Bienvenidas, bienvenidos. Si quieren ir tomando sus lugares, veo que también algunas personas tal vez dejaron sus cosas, pero si se quieren ir como acercando para que estemos más aquí acogedores, adelante, y vamos a ir empezando esta mesa de discusión sobre literatura y urbanismo, esta intersección con el arte y cómo vivimos las ciudades. Para nosotros en CORE esta mesa era importante porque sentimos que es muy importante profundizar en estas intersecciones y cómo las historias nos dan nuevas maneras de entender y habitar nuestras ciudades. Las historias que contamos sobre las ciudades, ya sea algunas desde la ficción, como vamos a tener algunos hoy, o desde el diseño urbano o desde la no ficción, moldean nuestra percepción y en muchos casos inspiran cambios. Entonces, esto va a ser un diálogo muy ameno, un diálogo moderado por Jimena Ogreve. Ella es arquitecta y docente de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y de la Universidad Náhuac, México. Ella representa esta intersección porque se ha dedicado al diseño y al desarrollo de proyectos arquitectónicos, a la investigación, a la escritura y también a proyectos alternativos que en 2021 fue honrada con el premio Mario Pani Difusión y Publicación otorgado por el CAMSAM. Jimena, adelante, muchas gracias, bienvenida. ¿Falta alguna? Pero creo que no. Y ahorita los va a presentar Jimena a las ponentes de esta mesa. ¿En dónde? Aquí hay libertad. Dentro de ciertos parámetros. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes. Hola, Carla. Hola a los demás que no nos hemos saludado. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Sara, por la presentación y por habernos invitado a construir este diálogo el día de hoy. Voy a empezar presentando a los invitados, los y las invitadas. Y después pasaremos a platicar. Bueno, está con nosotros Aura García Junco, quien es escritora, narradora, ensayista y guionista, seleccionada por la revista Granta como una de las 25 mejores narradoras jóvenes en español en el año 2021. Ha publicado novelas de ficción especulativa. En 2023 publicó su cuarto libro, Dios fulmine a la que escriba sobre mí, en Sexto Piso. Tiene más publicaciones y ha colaborado en producciones para Netflix, como Velascurain, adaptación de las novelas de Pablo Ignacio Taibo II, también para ViX, como Pinches Momias, y Universal Plus, como Señorita 89, temporada 2, y Amazon Prime. Entonces, bienvenida. También está con nosotros Julieta García González, subdirectora de Literatura y Fomento a la Lectura UNAM. Es narradora, ensayista, articulista y editora. Es autora de 2 colecciones de cuentos y de 2 novelas, entre ellas Vapor, del 2004, y Cuando escuches el trueno, de 2017. También tiene escrito un libro infantil que se llama El pie que no quería bañarse. Su trabajo está incluido en varias antologías literarias y ha colaborado en distintos medios en México y el extranjero. Y es becaria del Sistema Nacional de Creadores de Arte y ganadora del Premio
del primer lugar en multimedia del premio Walter Reuter de periodismo alemán. Es subdirectora de literatura de la UNAM, que ya había mencionado. Bienvenida. Tenemos también a Germán Ortega Chávez, conductor, filósofo y maestro, escritor, conferencista, docente y fundador de la licenciatura de urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Desde hace 23 años ha formado parte del Canal 22 de la Secretaría de Cultura en las series El Gimnasio, Los Antagonistas, La Barra de Letras. Es uno de los conductores de la serie La Dichosa Palabra, que ha cumplido 21 años al aire, 21 años, wow. Estudió historia en la UNAM, realizó estudios de biología y también estudios de arqueología. Ha impartido clases de Historia de México, Historia Universal, Arte y de Estética, también en el Colegio Madrid, también en la Universidad Iberoamericana y en la en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ha impartido distintas materias, tanto en arquitectura como en urbanismo. Y ha impartido cursos y conferencias en diversos centros de estudio como el Departamento de Posgrado de Arquitectura de la UNAM, el Politécnico Nacional, la Universidad de Veracruz, el Colegio de Ingenieros de México. Y también ha publicado artículos en revistas como Cuadernos de Arquitectura, en Arcana, entre otras. Bienvenido. En el extremo de allá tenemos a Jorge Pedro Uribe Llamas, escritor y cronista y periodista. Ha colaborado con varios medios de comunicación nacionales y extranjeros, por lo general difundiendo la riqueza cultural de su ciudad y el país. Fue director de Guías DF en Editorial Mapas. En 2014 recibió un premio POGTEC de plata de parte de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México por su labor como cronista, y en 2019 fue preseleccionado para los One World Media Awards. Es autor de varios libros como Amor por la Ciudad de México, Novísima Grandeza Mexicana y Crónicas de la Verdadera Conquista. Es miembro asociado del Seminario de Cultura Mexicana e integrante del Colegio de Cronistas de la Ciudad de México. Desde 2016, hace el podcast de Crónica Urbana Ciudad de México y actualmente es conductor y guionista de la serie Ciudad Infinita para Canal 11. Aquí junto a mí está Carla Ceseña, creo que la más joven del grupo. Es diseñadora y fundadora de un proyecto que se llama Ciudad Literaria. Diseñadora editorial, creadora de contenido, ha publicado textos sobre bibliofilia y turismo literario en la revista Purgante y Punto de Partida UNAM. En 2019 dirigió y diseñó la revista interactiva Souvenir y en 2023 participó en El Foco, programa televisivo de ADN 40 conducido por Héctor de Mauleón y Beca Duncan. Ha organizado experiencias literarias para Penguin Random House y Coca-Cola, además de coordinar clubs de lectura especializados en viajes, Bibliolia y la Ciudad de México. En 2024 participó como docente en el módulo de marketing para el laboratorio de librerías organizado por la RELI. Actualmente promueve el turismo literario a través del diseño y organización de recorridos presenciales para lectores amantes de los libros que exploran la Ciudad de México a través de la literatura. Bienvenida. Y allá tenemos a Vanessa Loya Piñera, es arquitecta, artista y profesora de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Docente apasionada del teatro y las artes, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2020-2023, con su proyecto Memorias en el Espacio Doméstico, un acercamiento al habitar desde el cine, la literatura y el teatro. Obtuvo su grado de maestría en la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, exbecaria del programa Jóvenes Creadores del FONCA y del Banff Center de Alberta, donde hizo una residencia artística. Desde el 2007 funda Beta,
en donde desarrolla su práctica profesional y en donde ha recibido distintos premios. Ha expuesto en México, España y Canadá. Su trabajo profesional en arquitectura, arte y teatro se compagina con su labor académica y de investigación en la Facultad de Arquitectura y en la especialización de diseño en iluminación arquitectónica en la UNAM. Bueno, vaya grupo, ¿verdad? Está buenísimo. Pues bienvenidas y bienvenidos. Quiero tomarme un par de minutos nada más para presentar la mesa, de qué se trata. Como ya nos dijo Sara, el título de la mesa es Literatura y Urbanismo, explorando narrativas de la ciudad. Y pues bueno, como supongo que la mayoría saben, la relación entre la literatura y la urbe pues ha llamado la atención de la gente desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Como que ha estado ahí vista desde distintas perspectivas, analizada desde distintas disciplinas y de alguna u otra manera ha sido una fuente de inspiración para escritores, artistas, arquitectos, urbanistas, etcétera, y de ahí han salido muchas, no sé, investigaciones, creaciones, textos, etcétera. Y aunque esta relación se ha analizado o visto desde hace mucho tiempo, pareciera que es inagotable, ¿no? Como que es una fuente de inspiración que no para. Y pues eso lo vemos hoy aquí, ¿no? En este 8º foro que CORE organiza, pues hay una mesa dedicada a eso y pues por algo será, ¿no? Entonces estamos aquí para hablar de eso. Y pues ustedes decidieron dedicarle un rato de su tarde de jueves, seguro muy ocupadas sus vidas, a platicar y supongo que es porque piensan que es algo importante o es algo divertido y les gusta hablar del tema. Entonces, me imagino que será entretenido para el público también. Y bueno, el objetivo de la mesa, como la planteamos, nosotros planteamos como un tema general y les enviamos a los ponentes unas preguntas como de inicio, pero en realidad queremos que la conversación fluya lo más naturalmente posible. Pero el objetivo es profundizar en la relación entre la arquitectura y el urbanismo, examinando cómo las narrativas literarias representan, interpretan e influyen en la percepción y en el desarrollo de las ciudades. Y esto, pues, desde un enfoque interdisciplinario, como ya lo pudieron ver, y desde dos perspectivas. Por un lado, nos interesó preguntarles a los invitados de qué manera la experiencia urbana se refleja en la literatura y, por otro lado, de qué manera la literatura puede aportar nuevas perspectivas a la planeación y el diseño urbano, ¿no? Son como esos dos grandes marcos que planteamos para la mesa. Y simplemente para ejemplificar, quería compartir una cita de un pequeñito libro que a mí me gusta un montón, que se llama Sobre la lectura, de Marcel Proust, y la cita dice: cuando leemos, nos gusta siempre salir un poco de nosotros, irnos de paseo. Cierra cita. Y pues yo pienso que cuando leemos una novela, por ejemplo, literaria, y esa novela habla de la ciudad, sí nos vamos de paseo, de alguna manera. Y si lo ponemos del otro lado, yo siendo arquitecta, pienso que cuando diseñamos o imaginamos una ciudad o un cambio en la ciudad o una casa o así, también nos vamos de paseo a esos nuevos espacios imaginados. Y como el foro de esta ocasión se titula La ciudad que imaginamos, me parecía pues una analogía interesante, ¿no? Esta cita de Proust y cómo desde el otro lado también se puede utilizar. Y ya para no aburrirlos, cedo el micrófono a los invitados. La dinámica es que ellos van a presentar algunas palabras y de ahí vamos a tratar de armar una conversación. ¿Quiere alguien empezar o voy cediendo la palabra? Del tigre. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, es que muchas veces cuando hablamos de la relación entre la literatura y
y la ciudad, es como reconocible que se hace a partir de entender el espacio público, y algo que yo me he cuestionado es ¿por qué no se hace también desde el interior, desde donde habitamos? Porque justo las relaciones se empiezan en ese punto, y justo la arquitectura es ese elemento que de alguna manera sirve como vínculo entre el exterior y el interior, entre lo público y lo privado. En ese sentido, ahorita que Jimé nos presentaba, bueno, hablaba de este proyecto que me apoyó el Sistema Nacional de Creadores de Arte, que titulé Memorias en el Espacio Doméstico, que justo es un análisis que hago sobre la memoria, porque me parece que es uno de los elementos fundamentales que están inmersos en nuestra práctica arquitectónica y que no necesariamente se estudian o se analizan tanto desde la escuela, desde la academia, y me parece que es fundamental. Y creo que justo analizarlo desde esta perspectiva, que yo soy un poco multidisciplinar, como ya escucharon, tenía como este interés de abordarlo desde la literatura, desde el teatro y desde el cine. Si analizamos estas disciplinas desde lo narrativo, pues entrarían las tres, ¿no? Porque el cine desde el guión cinematográfico, el teatro desde la obra dramática, pues son literatura también, y en ese sentido, quizás un ejemplo que podría ayudar, vinculándolo con la literatura, para entender esto que les digo, de cómo la arquitectura es ese punto que no podemos como dejar de analizar en relación a la ciudad, y la literatura pudiera ser Vida, Instrucciones de Uso, ¿no?, de Georges Perec, en donde justamente, bueno, él inspirado en este dibujo de tinta y lápiz de Sol Steinberg, pues justo en el dibujo lo que plantea es analizar la sociedad estadounidense a partir de una imagen en sección, ¿no?, en donde se ve, o sea, que como a manera de voyeur podemos ver lo que sucede al interior de la edificación. Y en ese punto me parece que es interesante, porque la novela de Perec lo que hace es hablar, bueno, en 99 capítulos, habla de más de 1000 personajes, en la que me parece que no podríamos entender las situaciones que hay al interior sin entender que eso que transcurre dentro, en el espacio privado, tiene un vínculo con lo que sucede en la ciudad y en el espacio exterior, ¿no? O sea, todas las vidas de nosotros de alguna manera están entretejidas con lo que sucede en la ciudad, y creo que es imposible, pues sí, como ignorarlo, y quizás ahí lo dejaría, ¿no? Pero creo que es una referencia que puede ayudar a entender cómo la ciudad está vinculada con la arquitectura y cómo la arquitectura construye ciudad, y cómo nosotros somos personajes en ese juego de lo público y lo privado. Bueno, ya que me llegó aquí el micrófono, bueno, primero muy buenas tardes a todos también, qué gusto estar aquí con ustedes, muchas gracias por venir. Y bueno, yo he dado durante más de 35 años clases en la licenciatura de urbanismo, que como acaban de decir fundé, y las clases que he dado, y yo armé todos los programas, perdón que estoy hablando primero de mí, pero es un poco por lo que voy a decir, una materia o una serie de materias que es Historia del Pensamiento Urbano, ¿no? Historia del Pensamiento Urbano, teorías urbanas, ¿no? O sea, yo armé todas estas materias, que son 6, ¿no?, originalmente, y que pues yo lo primero que decía es cómo imaginamos, de lo que tratan estas materias, es cómo imaginamos la ciudad, qué imaginamos y qué queremos que la ciudad sea, cómo imaginamos que debe ser la ciudad, y también cómo imaginamos qué ha sido la ciudad, ¿no?, y qué han sido las ciudades, ¿no? Hay otra serie de materias que toman los muchachos, que es historia de la forma urbana, ¿no? Ahí los muchachos estudian, digamos, cómo se dio Roma, cómo es el plano de la Ciudad de México, cómo ha evolucionado, los lugares, cómo han evolucionado. En cambio, en las materias que yo exponía y que expongo, ¿no?, en las que planteo, es qué pensamos acerca de las ciudades, ¿no?, qué creemos acerca de las ciudades. Entonces, ya que estamos aquí platicando de esto, pues la ciudad aquí, para hablar de literatura y de creatividad y de arte y de expresión y de nuestra expresión de lo que experimentamos estéticamente, ¿no?, de una manera estética, cómo nos expresamos de lo que captamos, ¿no? Pues lo primero que yo me pongo a pensar es que la ciudad es el producto artificial más complejo
que existe, ¿no? Cualquier ciudad es donde se junta todas las producciones culturales de los seres humanos, ¿no? Antes de que nosotros existiéramos, existía la naturaleza y la naturaleza no necesitaba de nosotros, ¿no? Nosotros somos en parte la naturaleza, pero nosotros hacemos la ciudad, ¿no? Y la ciudad es justamente el medio humano artificial, ¿no? El medio humano artificial. Ahora, ¿cómo nosotros leemos y vemos ese ambiente, ese lugar artificial, ¿no? Incluyendo lo doméstico, como se acaba de decir, el interior de los edificios, como los espacios públicos? Pues yo primero diría que desde que existen las ciudades, seguro que existe literatura oral, ¿no? Literatura que también es literatura, ¿no? O sea, literatura que se perdió, seguramente alguna se conservó en tradiciones, en canciones, ¿no? En canciones, en poemas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, respecto a literatura, que, por ejemplo, los poemas de Borges, En fervor a Buenos Aires, ¿no? Pues obviamente eso es la literatura de la ciudad también, ¿no? O la ciudad que cuenta Orhan Pamuk, ¿no? No sé turco, Orhan tal vez sea, Orhan Pamuk o Orhan Pamuk en Estambul, pues es una especie de biografía, de autobiografía, pero también es como él, una persona individual, y platica algo también de los espacios, incluso familiares, y cómo él va de los espacios y del barrio y de los lugares familiares a los espacios generales que comparte con todos los turcos, ¿no? Y pensando en eso, pues siempre yo creo que todos los seres humanos, cuando platicamos, depende de cómo lo platicamos, cómo lo narramos, cómo lo expresamos, ¿no? Estamos colaborando a la imagen que nuestra comunidad tiene de la ciudad. Ahora, yo creo que como las ciudades crecieron tanto en el siglo XIX, la mayor parte de todas las ciudades, pues las ciudades se volvieron muchas ciudades, ¿no? Entonces, hablando de literatura, yo también diría que pues el Dublín, ¿no? El Dublín de James Joyce, en Dublinés, por ejemplo, el Dublín de James Joyce es ya otro Dublín, ¿no? Cuando regresamos o vamos a ese Dublín, pues seguramente vamos a identificar algunas cosas, ¿no? O el Nueva York de Paul Auster, ¿no? El Nueva York de Paul Auster, en estas historias de Nueva York y en tantas cosas que he escrito sobre Nueva York, pues obviamente algunas de esas cosas, si vamos a Nueva York, vamos a identificar zonas de Nueva York que nos parezcan de las que habló Paul Auster, ¿no? Y otros lugares nos van a parecer extraños, ¿no? Igual que la Ciudad de México, son muchas ciudades, ¿no? Yo siempre comento que hay mucha gente en la Ciudad de México que hemos vivido toda la vida y a lo mejor no hemos recorrido algunas avenidas de la Ciudad de México, algunas zonas de la Ciudad de México que nos son increíblemente más extrañas que a lo mejor si hemos tenido la oportunidad de salir de este país, a lo mejor una ciudad en Estados Unidos nos es más conocida que algún barrio de la Ciudad de México o alguna zona de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la literatura también, por ejemplo, las obras de Bolaños, de Roberto Bolaños, acerca de la Ciudad de México también, pues hablan de un México, ¿no? De unas zonas de México, y que nos retroalimentan nuestra idea de dónde vivimos, ¿no? Yo, como soy también historiador, creo que todos los seres humanos vivimos a través de historias, ¿no? Y del pasado, y cómo el pasado la idea que tenemos del pasado, la literatura creo que nos la resignifica, ¿no? Lo que creíamos que era el pasado, resulta que luego leemos algo y decimos, ah, caray, pues estoy corrigiendo mi idea del pasado, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es tan amplio el tema que nos invitan aquí a tocar, ¿no? Tan increíble, que primero lo celebro porque yo padezco en la Facultad de Arquitectura que hay una concentración en materias técnicas y en materias metodológicas y no en materias teóricas, ¿no? Entonces celebro que estemos aquí platicando de esto. Bueno, qué gusto estar aquí, gracias por la invitación. Es muy curioso porque es la segunda mesa de literatura y arquitectura que me invitan este año y yo de arquitectura sé tanto como de física cuántica, entonces voy a tratar de pensarlo desde dos ángulos. Ahora, por brevedad, solamente diré uno de los dos ángulos. Bueno, yo creo que hay literatura que es como una especie de historia espiritual de un espacio, ¿no? Y puede ser vista de varias maneras.
Pienso, por ejemplo, en libros, por empezar por lo lejano y luego irnos acercando, como Manhattan Transfer, que es una novela de John Dos Passos, en la que por medio de una gran cantidad de personajes se narra el nacimiento de Nueva York, ¿no? Desde quienes migraban y construían la ciudad hasta quienes vivían esa ciudad desde una clase alta, una clase media, una clase baja, y lo importante en esa novela es Manhattan, tal cual, no es tanto los personajes, aunque sí hay algunos que se repiten, pero bueno, si tú lees esa novela puedes tener un atisbo del espíritu de la época, no tanto así quizás de la historia en los términos más descriptivamente ordenados, pero sí puedes tener algo que muy probablemente un libro de historia no te podría transmitir, ¿no? Que es esa cosa que es esa cápsula temporal de emociones que hay ahí. Y creo que una obra como esa, que tiene tanta trascendencia, acaba forjando una identidad también, porque se vuelve como una especie de faro para que las personas sigan imaginando la ciudad. Eso pensando un poco el tema de esta mesa, que es literatura, imaginación, si se puede imaginar. Y decía que empezando por lo lejano, porque ese es como un ejemplo de literatura que además es muy realista, pero luego si nos vamos un poco más hacia acá, a pensar cosas que no son tan realistas, pero que también hablan de la ciudad, mientras estaba pensando de qué podría hablarles, pensaba mucho en Andrea Chapela, que es una narradora un poco más joven que yo, que tiene un libro de ciencia ficción, y en este libro de ciencia ficción todas las historias transcurren en la Ciudad de México y habla desde otro ángulo de esto que les decía, que es esta como historia espiritual, que es desde el miedo que pueden ocasionar los espacios. Hay un cuento en particular cuyo título acabo de olvidar justo ahora, en el que ella narra una inundación en la Ciudad de México y es una especie de resurgimiento de la memoria acuática de la ciudad, en la que de pronto todos esos ríos que por motivos absolutamente tontos decidieron hace muchos años entubar, quitar y demás, resurgen y se vuelve una especie de ciudad chinampa pero apocalíptica, ¿no? Eso también me parece que es parte de este imaginario de lo que constituye el alma de un espacio, y que se vuelve también una manera de imaginarnos qué futuros podemos pensar, esperar y evadir. Que esto se dice mucho de las distopías, que son una especie de llamada de atención para que viremos en otra dirección. Pero bueno, en el caso de distopías como las que construye Andrea en esta historia, más bien habla de realidades que poco a poco se ven cada vez más, si no, pues podemos ver las inundaciones recientes de Aguas Negras, que quizás no llegan aquí al centro de la Ciudad de México, pero igual están ahí latentes tanto en la vida real como en la literatura. Yo creo que mucha de la literatura que se produce en México tiene una relación muy cercana con el contexto físico de las ciudades, pero desde un lado de temor casi, ¿no? O sea, está este libro, esta historia de Andrea Chapela, pero también pienso en otro escritor también de mi generación, Diego Rodríguez Landeros, que él ha escrito mucho acerca de los drenajes, de la planeación del espacio de la Ciudad de México, que es absolutamente absurda si la piensas con el conocimiento que tenemos ahora, más no así con el momento histórico en donde se decidió hacer toda esta relación con el agua que tenemos ahora. Y toda es literatura que se preocupa mucho por pensar el espacio. Y creo que tiene mucho que ver con el hecho de que vivimos ese espacio de manera ineludible cuando nos desplazamos en esta ciudad, ¿no? O sea, incluso cuando haces algo, literatura muy cerebral, no puedes dejar de pensar cuál es tu relación con transportarte todos los días, con que esta es una ciudad tremendamente inhóspita para vivir. De pronto dicen México de New Berlín y tú dices, pero pues es que solo caminan en la misma colonia, porque realmente si tú te tienes que transportar más de 3 colonias te das cuenta de que pasa todo menos Berlín, ¿no? O sea, yo que soy de la Gustavo Madero, pues pasé muy buena parte de mi vida desplazándome de muy al norte muy al sur de la ciudad, todos los días haciendo 2 horas de transporte y viviendo lo que no es para nada Berlín. Y también cuando yo escribo, ya hablándolo como desde otro ángulo, cuando yo escribo no puedo dejar de pensar la ciudad como ese lugar inhóspito, ¿no? Pero también como ese lugar donde ocurren cosas más allá de lo inhóspito y donde la gente encuentra la resiliencia para vivir esto. Volviendo, para ya cerrar mi participación, a este cuento de Andrea Chapela, que como les decía, es una distopía, pero también es una historia de amor. Es una historia de amor que transcurre en un mundo inundado, y también creo que ese es el otro ángulo de la literatura, ¿no? Que por un lado sí nos permite
mirar estos miedos que subyacen a la superficie o incluso hablar de miedos que no subyacen, sino que están a plena luz del día, pero también nos permite poner una capa más arriba de eso, que es cómo se vive eso más allá del miedo y de las cosas que nos hacen frenarnos, es decir, qué nos moviliza. Que para mí también eso es muy interesante, que siempre hay un elemento para mí movilizador en la literatura. Por un lado, porque nos hace ver cosas que quizás no vemos con tanto detalle cotidianamente, pero por otro lado, porque siempre existe una experiencia humana por encima de la experiencia de la catástrofe. Está padre que nos lo vamos pasando así. Sigues tú. Bueno, muchas gracias por la invitación. A mí también me da muchísimo gusto estar aquí con gente conocida y con gente desconocida y con todos ustedes. Voy a salirme un poquito del rollo de la literatura nada más porque quiero decir primero que las ciudades, como casi todo lo que hacemos, existen primero en la cabeza. Es decir, es igual que un chef, los platillos existen primero en la cabeza del chef y después van allá, ¿no? Lo mismo las ciudades existen primero en la cabeza de las personas, luego se discute y en un colectivo, o no se discute nada, se impone y un colectivo toma una serie de medidas. Las ciudades que ustedes viven, esta ciudad que ustedes viven y las otras que puedan visitar, existieron primero en la cabeza de alguien o de alguienes. Y en ese sentido quiero citar a Sir Winston Churchill, con el perdón, que dijo, sé que esto no es literatura, pero conste que se ganó el Premio Nobel de Literatura, o sea, también, eso también hay que decirlo. Sí, con su historia de la Segunda Guerra Mundial. Esto escribió en 1943. En la noche del 10 de mayo de 1941, con una de las últimas bombas de uno de los últimos ataques serios, la Cámara de los Comunes fue destruida por la violencia del enemigo. Necesitamos considerar si debemos reconstruirlo y cómo y cuándo. Le damos forma a nuestras construcciones y más adelante nuestras construcciones nos moldean. Después de haber trabajado y servido por más de 40 años en la antigua Cámara y de haber obtenido de ella un intenso placer y ventajas, yo quisiera verla restaurada en todos los detalles a su antigua forma, practicidad y dignidad. Y en efecto, reconstruyeron la Cámara de los Comunes como era, idéntica. Entonces hay un acto de imaginación y un acto de voluntad. Esto es algo que es importante porque ocurre en la imaginación también de quienes están construyendo una cosa que no es una ciudad, sino un texto, y deciden primero qué es lo que van a hacer. Las ciudades son el escenario de los personajes. O sea, los espacios, también los espacios domésticos que se ubican en una ciudad, son el escenario en el que se mueven los personajes. Esto que dices que escribió Andrea Chapela, que es muy bonito, también fue escrito antes por otros autores, entre ellos Héctor Toledano, que tiene un libro increíble que se llama Las Puertas del Reino, en donde toda la ciudad está inundada y el periférico y los ejes viales sirven como canales para que la gente se desplace, ¿no? Es un libro increíble. Y lo que hacemos los seres humanos, hay una capacidad enorme de transformación, no solo de transformación creadora en los libros, en los textos, en una capacidad, digamos, de inventar nuevos mundos a partir de lo que estamos narrando, sino una capacidad transformadora que parece que necesitamos poner siempre, o sea, que necesitamos ejercer. Y entonces vamos por la vida demoliendo cosas. Y José Emilio Pacheco dice, por ejemplo, de aquella parte de la ciudad que por derecho de nacimiento y crecimiento, odio y amor puedo llamar la mía, a sabiendas de que nada es de nadie, no queda piedra sobre piedra. Esa que allí no ves, que no está, los estoy dejando con el nervio de qué sigue, que no está ni volverá a alzarse nunca, fue en otro mundo la casa donde nací. La avenida que pueblan damnificados me enseñó a caminar, jugué en el parque, hoy repleto de tiendas de campaña, terminó mi pasado, las ruinas se desploman en mi interior, siempre hay más, la caída no toca fondo. El poema se llama Las ruinas de México y fue publicado en 1983, muchos de ustedes son jóvenes y no saben que la ciudad se acabó en el 85 y revivió después, y lo que ven ahora es una reimaginación de la ciudad, un replanteamiento de la ciudad. Y la palabra imaginación suele estar asociada con cosas como
por lo menos en el imaginario colectivo y supongo que entre nosotros como que imaginamos siempre cosas muy lindas, o sea, es como la infancia es un espacio de la imaginación, sí, pero la imaginación también entubo los ríos, o sea, es decir, la imaginación no necesariamente es buena, bonita, si es barata, pero, es decir, la imaginación siempre tiene, digamos que los límites de la imaginación están a veces puestos por la realidad, pero también hay una, como decía hace rato, una idea de trascendencia en la realidad. Y entonces la ciudad que se acabó, la que se agota, la que se demuele, de la que quedan solo algunos fragmentos como este edificio, por ejemplo, y algunos otros que están en esta zona, que se llama, por eso mismo se llama centro histórico, porque es ahí, o sea, no hay más nada después, es una ciudad que tiene, o sea, que ha decidido acabar de una u otra forma con lo que tenía, para plantear unas nuevas formas de vida que no necesariamente son las más deseables. Y la literatura puede ayudar, o por lo menos valdría la pena que pensáramos así, no como un mandato del literario, sino como una posibilidad a también imaginar posibles futuros mejores, porque creo que lo que se dice de las series y de las películas, la representación sí ayuda. Entonces, ver representada una posible ciudad, una hermosa ciudad, puede ayudar a que digamos, sí vale la pena. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Pues muchísimas gracias por la invitación. Yo también estoy súper contenta de estar aquí, sobre todo para platicarles de dos temas que me apasionan muchísimo, que son la ciudad y la literatura. Y yo debo decir que, a diferencia de lo que muchas personas que me conocen piensan, yo de chiquita no leía, no me gustaba nada leer. Salía pocas veces de la ciudad, yo toda mi infancia y casi toda mi vida la pasé en Iztapalapa, entonces era muy difícil, como dice Aura, pues llegar a la ciudad desde zonas tan periféricas. Y resulta que yo leí un texto alguna vez que fue muy revelador para mí, porque ahí descubrí a un autor que es un profundo enamorado de esta ciudad, que se llama Vicente Quirarte. Entonces seguramente muchos de ustedes y de ustedes la conocerán. Y de las primeras líneas que yo leí fue esta frase preciosa que es: leer una ciudad es un acto de amor y conocimiento. Criatura cambiante, imprevista, letalidad divosa, al descifrar sus signos no sabemos si después de semejante atrevimiento llegaremos a saberla, rechazarla, cuestionarla o amarla contra todo. Y él lo dice también mencionando que particularmente conocer esta ciudad en la que nacimos pues nos da revelaciones, ¿no? Él lo hace desde la literatura, sobre todo rescata este pasado que, como mencionan, nuestra ciudad tiene la costumbre de olvidar y de destruir, pero para mí es gracias a la palabra que podemos retomar ese asombro que muchas veces se nos va, porque se nos olvida que vivimos en una ciudad tan fascinante como la Ciudad de México y que tiene un montón de historias ocultas. Por ahí también Héctor de Mauleón suele decir que en cada esquina del centro histórico hay algo que contar, ¿no? Entonces, todas estas cosas de alguna forma me motivaron, porque también creo que cuando hablamos de ciudad y literatura, solemos pensar justamente en el Dublín de James Joyce, en el Londres de Virginia Woolf, que obviamente las dos son ciudades literarias, incluso nombradas así por la UNESCO. Yo siento que a nuestra Ciudad de México le hace falta ser nombrada una ciudad literaria, porque no solamente tenemos libros fantásticos en ficción, en crónica, en historia, también tenemos muchos espacios que son bastante desconocidos y que a mí lo que me interesa es rescatar y hacer que la gente pueda vivir esta ciudad a partir de la literatura. Entonces, yo desde 2020 más o menos me hago recorridos para personas que aman los libros en la Ciudad de México, y ha sido verdaderamente interesante ver esta emoción de la gente local que toda la vida ha vivido en un solo barrio y que han pasado 100 veces por la misma calle, y entonces tú le dices, pero mira para arriba porque en este edificio hay una hornacina, o tal escritor ambientó aquí una escena de tal libro, y entonces la gente como que se vuelve a emocionar, regresan ese asombro que usualmente tienen los viajeros al salir curiosamente de la ciudad y que todos buscan y que decimos como de, oye, es que Japón tan lejano, tan bonito, ¿no? Mencionaban a Pamuk,
que por cierto Pamuk tiene un libro que a mí me gusta mucho que se llama El Museo de la Inocencia, y ahí también se mezcla la ciudad con la literatura, porque a partir de esta obra literaria él hace ese museo que primeramente imaginó. Entonces son cosas que a mí me parecen fantásticas y que ocurren, por supuesto, alrededor del mundo, pero que también ocurren aquí en la Ciudad de México, ¿no? Recientemente también este año se me ocurrió crear un club de lectura viajero en el que cada mes estamos leyendo una novela ambientada en la Ciudad de México y después nos vamos a comentarla y a seguir la huella de esos lugares que aparecen en la literatura. Y ha sido impactante ver la transformación de la ciudad, porque muchos de los lugares que se mencionan en novelas publicadas en 2004, por ejemplo, pues ya desaparecieron completamente, pero de alguna manera siguen vivos gracias a la literatura. Entonces yo creo que eso es una idea muy bonita, quizás muy romántica, porque yo soy una romántica cursi y como que tengo esta idea de que si le cuento a la gente, si le muestro la ciudad y si comparto lecturas con ellos, pues nuevamente van a recuperar este asombro y van a quedar fascinados, ¿no? Entonces hasta ahorita la experiencia, la verdad es que ha sido muy bonita. Yo a todos los que están aquí ahorita que se acabe esta mesa los voy a obligar a que vayan a algún recorrido, porque la verdad es que en la literatura hay muchas historias que son desconocidas. Y por ejemplo, pienso en un título que hemos leído recientemente y también aprovechando un poquito la fecha un poco spooky en la que nos encontramos. Es un libro de Bernardo Esquinca que se llama Toda la sangre y que justamente está ambientado aquí en la Ciudad de México. Y este autor retoma el pasado fascinante de la ciudad para inventar una historia en la que un asesino está recreando los sacrificios prehispánicos que se hacían en la antigua Tenochtitlán. Y entonces un reportero tiene que seguir la huella de este asesino para descubrir pues quién es, porque está tratando de regresar al pasado prehispánico. Y me parece fascinante, de hecho me gustaría leer más libros así. Sé que hay varios cuentos por ahí de Carlos Fuentes, por ejemplo Chacmol, que me fascina, o de José Emilio Pacheco también, que suele tomar lugares reales de la ciudad y pues como dicen, creo que conjuntar la ciudad, la arquitectura y la literatura por lo menos va a ser algo que les regrese ese asombro y esa emoción de transitar la ciudad más allá de solamente ir de la escuela al trabajo o del trabajo a la casa o esos trayectos a los que estamos acostumbrados. Y justamente también pienso en un personaje que recientemente descubrí gracias a un libro de leyendas ambientado aquí en el centro histórico. Y es un personaje pequeño, es un niño como de unos 10 años, que no es cierto, está en la secundaria, entonces es un poquito más grande, se llama Luis, y él dice algo así como que él tiene mucho miedo de crecer porque se da cuenta de que los adultos vivimos en la inmediatez. Este niño vive en la Merced. Y entonces dice que vivimos tan rápido que se nos olvida lo bonito que es el centro, porque no miramos a los edificios y no vemos esta belleza que hay oculta y que está ahí y que muchas veces pues los niños sí la encuentran y nosotros ya no. Entonces la idea también de hablar sobre literatura y ciudad es justamente regresar a esta emoción y sobre todo a sentir orgullo de la ciudad en la que nos encontramos, que pues como ya mencionaron, podríamos hablar de muchísimos títulos y esperamos que pues con los años se sigan descubriendo y que por supuesto ustedes nos acompañen para poderlos disfrutar. Y voy a pasarle aquí al que falta el micrófono y nada más una pregunta para desemburrarme. No sé si alguno de ustedes sepa ahorita que dijiste de las ciudades literarias de la UNESCO, no sé, pero creo que hay algo en que no se nombran ciudades capitales, por alguna razón, digamos, no sé por qué, a lo mejor tiene que ver con una promoción, porque en la lista de las, creo que son 20 ciudades o algo así, no está ninguna capital, ¿no? O digamos, no está Roma, no está París, no está, probablemente algo tenga que ver con la promoción de otro tipo de centros urbanos, no sé, a lo mejor después lo incluye, ¿no? Perdón, ahora sí. Dicen los que saben que una ciudad tiene 3 dimensiones, la urbs, la civitas y la polis, ¿cierto? Lo construido, lo físico, la ciudadanía y la administración o el gobierno. A veces nos decantamos más por la gente ignorando lo construido. A veces nos obsesionamos con lo político dejando de lado los edificios y la gente, etc. Cuando hablamos de la ciudad podemos tener en cuenta las 3 dimensiones. Tan importantes son los edificios como los ciudadanos, como su correcta administración. Y yo creo que podría haber una 4ª dimensión, o el resultado de la suma de estas 3 dimensiones,
que es lo que George Perec concibe como infraordinario. A mí La vida, instrucciones de uso me gusta mucho, es uno de los libros de cabecera, pero me atrae más esta noción suya de lo infraordinario, lo que es tan cotidiano que deja de ser observado. Ya no es urbs, ya no es chivitas, ya no es polis, ya es otra cosa. Es lo que pasa con la señora del puesto de periódicos en la esquina de Cuba y Chile, a quien pude observar todos los días durante la pandemia. Era tan aburrido y tan gozoso, tan retador poder acercarse a esa dimensión de lo infraordinario, que yo creo que de eso también se puede escribir. ¿Por qué es tan difícil describir la Ciudad de México, ponerla en palabras de un tiempo para acá? Cierto, en el 85 se acabó la ciudad y ahora tenemos otra cosa. Francisco Cervantes de Salazar, primer cronista oficial en 1550 y algo, escribió en latín: todo México es ciudad, es decir, que no tiene arrabales. Se refería él a lo que hoy llamamos centro histórico. No podía tener arrabales porque toda la ciudad estaba contenida en la isla. Todavía en la generación de nuestros abuelos o bisabuelos, la ciudad entera cabía en el centro. No podía haber arrabales. Aún lo que hoy concebimos como arrabales era parte de la ciudad. Pero ¿qué pasa en la posmodernidad? Que la ciudad se sale de sus límites, se desborda, ya no tiene muros de agua, llega el terremoto, aunque ya desde la inundación de 1629 la ciudad se descompone. Y entonces la Ciudad de México deja de ser la Ciudad de México. La Ciudad de México actualmente es más una región que una ciudad. Es la región con pueblos originarios más antiguamente poblada de América. No es que sus pueblos originarios sean los más antiguos de América, no. La región de pueblos originarios es la más antiguamente poblada. El Peñón de los Baños, que no es un barrio, es un pueblo, tiene bajita la mano 13,000 años ininterrumpidamente poblado. Estamos hablando de una antigüedad vertiginosa. Todas estas inmediaciones de la ciudad-isla son incorporadas a la propia ciudad y la ciudad ya tiene sus arrabales. La ciudad ya no solo es la ciudad, ahora también es el cúmulo de pueblos originarios, villas, pueblos que se suman a la megalópolis, a la región que llamamos Valle de México. Por eso es difícil, por no decir imposible, que en la literatura actualmente se pueda hablar de la ciudad, porque ya no hay tal. Esa ciudad que Bernardo de Balbuena describió en 1604 como Axis Mundi, en ti se junta Italia con Japón, España con la China y un mundo entero en trato y disciplina. El centro del mundo ya no es tal, porque ahora es el centro y el montón de pueblos originarios, alrededor de 150. Solo el centro es ciudad, por eso yo decido vivir aquí. Cuando yo salgo del centro, todo me parece un suburbio o un pueblo originario. ¿Dónde quedó la ciudad? ¿Cuáles son sus límites? La Ciudad de México no es tal. Por eso yo no creo que próximamente vayamos a tener la gran novela de la Ciudad de México, como erróneamente se le ha querido poner a La región más transparente, que en realidad es una novela de la posrevolución y del priismo, no de la ciudad. O Los detectives salvajes, que yo creo que es la última vez que se intenta hacer una gran novela total de la ciudad. A partir de ahora ya no es la novela la que va a incorporar en sus letras a la ciudad, que no es tal. Yo creo que es la crónica la que puede hacerlo. Una crónica sagaz, que se fija en lo construido, en lo político y en lo ciudadano. Esta ciudad de concreto desde hace 100 años, esta ciudad sin animales, cuyas plazas dejaron de tener sentido, por lo tanto,
Es una ciudad que en términos de literatura cuesta trabajo enfrentar. Y si a mí me preguntan recomendar algún libro, alguna narrativa, alguna novela sobre la ciudad, no se me ocurre ninguna. Me cuesta mucho trabajo, pero podría poner sobre la mesa las crónicas de Ramón López Velarde, que escribía caminando, que es nuestro Baudelaire trasnochado. La ciudad ya no es lo construido, lo ciudadano o el poder político, ya ni siquiera es lo infraordinario. La ciudad es lo que sucede en la imaginación del caminante. Yo cuando estoy un poco sin inspiración, me gusta releer a López Velarde, sus crónicas, para tener inspiración otra vez. Me gusta mucho la compilación que hizo Rubén Gallo hace como 20 años, me parece que estás incluida ahí, ¿no, Julieta? Es increíble ese libro, carísimo. Si un día se meten a robar a mi casa, procuren robarse ese libro. Ahí como lo ven, es un libro ahí muy... Es un libro que ya no se encuentra, está agotado y ojalá se hicieran más ejercicios así porque es un libro formidable. En la calle de Cuba, 78, no diré el departamento, pero es el más bonito de todos. Y también creo que para recomendación podríamos acudir a los códices, que no son literatura propiamente, pero sí son literatura, son oralidad. Es como un acordeón de la oralidad, porque en esos códices están las pistas para entender la vocación original de la ciudad. Y las crónicas del 16 que todo mundo menciona pero nadie lee. Bernal es nuestro Cervantes o nuestro Moisés, muy influyente pero nadie lo lee realmente. Contestando la pregunta que planteas, ¿cómo puede impactar la literatura en el urbanismo? Bueno, la realidad está hecha de palabras, ¿cierto? Primero es la palabra y luego es el pensamiento. La literatura es una buena herramienta, aunque no me gusta pensar en ella como una herramienta, para poder incentivar una forma de pensar. Si nosotros seguimos describiendo la ciudad a partir de sus construcciones, o si seguimos obsesionados con el poder político, ya sea para alabarlo o para atacarlo, o si nos quedamos solo hablando de la gente, pues a lo mejor la ciudad se va a construir a partir de eso. Tenemos que ser más audaces los cronistas y poder atrevernos a hablar de otras cosas. Yo creo que si seguimos describiendo la ciudad como si la ciudad fuera... En fin, tengo tantas ideas y no podría soltar el micrófono, entonces mejor aquí lo dejo y lo voy a pasar para que sigamos en la conversación, porque me parece que lo que planteaste al inicio da para no una mesa, sino todo un encuentro. Para un libro, por ejemplo. Bueno, muchísimas gracias por estas introducciones. Traté de tomar notas y ya no sé por dónde seguir, es demasiada información. Pero bueno, traté de como ir juntando ideas de lo que fueron diciendo y pues me lanzaré con algunas y luego retomaré otras. Me llamó la atención que Aura dijo que no sabía mucho de arquitectura, ¿no? Y yo creo que no es así, porque no sé cuántos años tienes, pero pues llevas toda tu vida viviendo la arquitectura y viviendo la ciudad, ¿no? Entonces pienso que una cosa es tal vez conocer el lenguaje o conocer los nombres o las fechas o las cosas específicas, pero otra cosa es habitar la arquitectura y vivirla, ¿no? Como habitante, que al final de cuentas, pues aquí todos somos expertos en vivir, ¿no? Entonces, a partir de esa idea, retomo también otras cosas que mencionaron sobre las emociones. Germán dijo que en la Facultad de Arquitectura se enseñan pocas materias teóricas, ¿no? Como que se habla de la arquitectura como si fuera esta disciplina técnica, inalcanzable, perfecta, de dioses, genios,
cuando en realidad son cosas comunes, ¿no? Que también ahora lo mencionabas, que pues es lo de todos los días, ¿no? Lo pisamos, lo tocamos, lo ensuciamos, así. Entonces, hablando un poco de la cotidianidad, de las emociones, yo pienso que a la arquitectura, a la creación de las ciudades, les falta mucho tomar en cuenta las emociones, las historias personales, la cotidianidad. Y me gustaría, si alguien se atreve, a hablar un poco de eso, ¿no? Ya sea desde la creación literaria, ¿no? Cómo ustedes, como escritoras, tú como cronista, toman en cuenta estos elementos para hablar de los espacios, o cómo desde la arquitectura, el urbanismo, los espacios literarios meten las emociones en la creación de los espacios, ¿no? Como desde estas dos perspectivas, cómo abordan el tema del habitar, las emociones, pues los hábitos, las cosas cotidianas, etcétera. No sé si a alguien le interesa empezar. Tantito para, brevemente, bueno, yo pensando en eso, ¿no? Ahorita y en lo que estábamos diciendo, la literatura básicamente, ¿no? Es una expresión individual, obviamente, pero que viene de un mundo común, ¿no? de una interioridad común, ¿no? de un mundo intersubjetivo. Es la expresión de una subjetividad, pero que, por supuesto, esa subjetividad está sumergida en una intersubjetividad cultural, ¿no? O sea, cada clase social, cada grupo, pues tiene una cierta lectura de la realidad, ¿no? Entonces el escritor o el narrador que nos transmita alguna obra literaria o algún fragmento literario lo va a hacer a través de ese contexto común, pero también de acuerdo a su creatividad y a su genialidad, digamos, esta individual, ¿no? Muy individual. En cambio, la ciudad, aunque estábamos diciendo que pues obviamente hay urbanistas que quieren desarrollar zonas, ¿no? Y quieren planear, pues el caso de Brasilia es excepcional, es la única ciudad que realmente fue pensada modernamente por una sola persona y por un despacho, y que creó toda la ciudad imaginada desde cero, ¿no? O sea, eso nunca sucede, ni creo que vuelva a suceder, ni creo que sea deseable que suceda, ¿no? Entonces las ciudades son también un producto del tiempo y un producto de muchas generaciones, y las ciudades, como todo lo que hacemos, las ciudades las hacemos todos las hacemos. Al tirar algo de basura, estamos haciendo que haya más un servicio de limpia. Al cuidar y no tirar la basura, estamos reconstruyendo la ciudad en un cierto sentido, ¿no? Entonces todos hacemos la ciudad, pero la ciudad nos hace, ¿no? La ciudad nos hace, aunque no escribamos y no seamos escritores de la ciudad, nosotros vamos leyendo y viviendo la ciudad, y la ciudad nos va haciendo, nos va educando, ¿no? La ciudad nos educa, y en cada parte de la ciudad que vivamos nos educa de una determinada manera, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que decía Aura, decía que se aventaba 2 horas yendo y viniendo, pues obviamente si te avientas 2 horas yendo y viniendo, vives la ciudad y percibes el tiempo cotidiano, ese tiempo del día a día, ¿no? Lo vives de una manera muy, muy distinta, ¿no? A mí se me hizo muy interesante cómo hablamos todos y cómo, no estoy criticando a nadie, nada más estoy percibiendo cómo la primera impresión que me da, por ejemplo, muy interesantes todas, y agradezco estar aquí, siempre se me hace todo muy sugerente aquí lo que dijeron, pero que Aura la sentí un poquito más distópica y apocalíptica acerca de la modernidad, ¿no? De la modernidad y cómo las ciudades han destruido en parte, ¿no? Han destruido la convivencia, nos han deprimido, ¿no? Nos han angustiado, nos han dejado solos, ¿no? Cosa que en parte, por supuesto, que tiene toditita la razón en muchos sentidos, ¿no? Pero se me hizo muy interesante también lo que tú decías en una visión mucho más optimista, esperanzadora. Aquí tú que recorres la ciudad en el centro, ¿no? Decir, wow, ¿no? Qué asombro, qué admirable, que se conecta con lo que tú decías, ¿no? Del centro de la ciudad. Y perdón, voy a mencionar simplemente algo muy, muy breve. Bueno, también Fernando Sabater, en un libro que yo a todos recomiendo también, que se llama La ciudad y los escritores, ¿no? La ciudad y los escritores. Yo una vez
tuve la oportunidad de estar en la ciudad de Roma y leí en un cuento romano, que Miguel Ángel, quién sabe si será cierto, pero que Miguel Ángel había dejado un marcado en los museos capitolinos, que el proyecto había dejado marcado con una loseta diferente de color el lugar donde había estado la estatua de Júpiter Capitolino a lo largo de más de casi 700 años, ¿no? Que era el lugar más sagrado de Roma, pero le habían mandado rehacer el edificio y pues habían quitado las ruinas y todo lo que quedaba ahí, ¿no? Y entonces cuando tuve la oportunidad de ir ahí, me encontré que en efecto, es cierto, hay una placa en el piso y es un salón, y hagan de cuenta que la placa está por ahí, ¿no? Está por ahí en una esquina y pues todo el mundo pasa y ni la ve ni nada, ¿no? Y aunque el edificio es un edificio proyectado e imaginado en el Renacimiento, pues nada más caminar ahí y pararse en la placa esa, me conectaba con lo que tú decías, ¡wow! Nada más saber que aquí estuvo la estatua de Júpiter Capitolino y que este era el lugar más sagrado de Roma, ¡wow! ¿No? O sea, el hecho de conocer esa historia, conocer esa crónica, conocer ese ambiente, aunque todo el edificio ya es otro y de otra época, ese espacio te dice otra cosa, ¿no? Te dice otra cosa y te invita un poco a escribirlo, ¿no? A expresarlo, decir, wow, ¿cómo voy a comunicarle a la gente? Yo creo que los literatos, exactamente, pues son los que nos pueden siempre ayudar a eso, ¿no? A saborear, a apreciar, a degustar y ver en los rincones de una ciudad lo que la ciudad fue o lo que la ciudad es para cada quien, y a lo mejor lo que la ciudad podría ser, ¿no? Hablando de ciencia ficción y de las ciudades imaginarias y de los lugares imaginarios y de las utopías, ¿no? Que las utopías pues son eso, fundamentalmente imaginar ciudades, ¿no? Muy pocas utopías no tienen ciudades, ¿no? La utopía normalmente imagina uno primero la ciudad, ¿no? Imagina uno primero la ciudad. Bueno, yo quiero seguir porque me sentí aludida. Distópica, no, distópica y apocalíptica sí podría ser uno de mis nombres, pero no soy tan pesimista tampoco. Pero bueno, un poco porque me pareció muy sugerente todo lo que decían. Yo en realidad quería hablar de casas y de la relación literaria entre la clase y la descripción de los espacios íntimos, que es un tema que a mí me intriga mucho, pero bueno, más bien me parece interesante. Pues ahora que estaban hablando de la ciudad, pues es que la ciudad no es solamente el espacio arquitectónico, ¿no? También el registro, por ejemplo, de cierta oralidad o de los sonidos, los olores y demás constituyen parte de lo que decía al inicio, ¿no? Como este espacio espiritual que la literatura es capaz de captar, que muy probablemente no se considera parte de una, más bien no es parte de una infraestructura, pero sí es parte de lo que hace que un espacio viva, ¿no? Yo creo que sí hay mucho de eso en la literatura contemporánea. Yo leo mucho a mis contemporáneos y contemporáneas, es lo que más leo, yo creo, lo que más leo es literatura latinoamericana, pero particularmente mexicana, y lo que sí hay mucho es eso, esa microexperiencia de el mundo alrededor, en las cosas, lo infraordinario que decían. Hay mucho de infraordinario en eso, pero también ese infraordinario es lo que hace que la experiencia de un lugar sea extraordinaria con respecto a otras, ¿no? Y creo que algo que es muy curioso es que cuando muchos géneros que no se escribían tanto en México, como la ciencia ficción, el terror, la fantasía, empezaron a escribirse más en México, a la hora de tratar de encontrar esa manera en la que podíamos apropiarnos de esos géneros, hablando por ejemplo de finales del siglo pasado, los y las escritoras tuvieron que construir sus propias ciudades de México. Entonces creo que ahí hay algo muy rico, ¿no? En esta manera en la que de pronto toda una generación se puso, o muchas generaciones se pusieron a imaginarse las ciudades de estos géneros que se escribían en otro lado. Mencionabas Velasco Arana hace rato, de Taibo. Pues Taibo lo que hizo fue de los primeros en importar la novela negra y escribirla desde la Ciudad de México. Y sí tiene un sustrato muy grande acerca de, o más bien la relación de los personajes con la ciudad es sumamente sugerente y siempre está ahí muy presente tanto la arquitectura como la nostalgia de vivir en una ciudad que es tan cambiante que todo el tiempo se reconfigura a sí misma, ¿no? Y cada vez que pues, yo leo obras como la de Taibo, pero pues no solamente la suya, me encuentro con este palimpsesto que es la ciudad y creo que es parte justo de la posibilidad de imaginar
Yo estudié letras clásicas y siempre digo que lo que más me gustó de haber estudiado letras clásicas es que me obligó a tener mucha perspectiva, ¿no? Y que ver si todas las instituciones humanas que damos por sentado han sido radicalmente diferentes en otro momento de la historia, ¿por qué no pueden ser radicalmente diferentes en el futuro? O sea, a mí eso me resulta una imagen muy esperanzadora. O sea, cuando no sé, me hablan de matrimonio, yo pienso el matrimonio hace 2000 años y veo que no tiene casi nada que ver con lo que es ahora. Cuando me hablan de cosas tan íntimas como una relación de amor, lo pienso hace 2000 años y de nuevo no tiene nada que ver con lo que es el ahora. Y ese bagaje que se contiene en la literatura a mí lo que me permite es desconstreñirme de ideas de lo fijo, ¿no? De que la cosa es inmutable o de que hay algo así como naturaleza. O sea, la naturaleza es la cultura que formamos entre todos y que hacemos que funcione de manera diferente de acuerdo a nuestros contextos. Y creo que también la literatura ha hecho eso muy bien, ¿no? Creo que incluso al imaginar nuevos géneros literarios dentro de un contexto cultural diferente, lo que haces es propiciar nuevas historias y con nuevas historias se propician nuevos espacios y nuevas maneras de convivencia. Nada, me parecen muy interesantes esas tensiones entre aquello que es fijo, que es, podrías decir, la literatura asienta algo fijo, pero al mismo tiempo lo que te permite paradójicamente es imaginar lo fluido, ¿no? Bueno, respondiendo a tu pregunta, Jimena, y tratando de ligar con todo lo que están diciendo, poniendo un poco esto que decía Germán de que en la facultad hay mucho tecnicismo, ¿no? Bueno, justo tratando de darle la vuelta a eso, un ejercicio que siempre dejo a mis estudiantes es, basándonos en el situacionismo, dejar que puedan recorrer un sitio para conocerlo a partir de derivas urbanas, en las que, como hacía Debord, pues a partir de las sensaciones y de las emociones que se van generando, y que apega un poco a lo que decía Jorge y lo que estabas hablando ahorita de los olores, que puedan narrar el lugar y conocerlo a través de la experiencia, ¿no? Entonces, el ir a conocer un lugar, cuando regresan con su mapa trazado, no es las alturas del edificio, si estaban bien orientados o no, sino qué emociones tuviste, si te sentiste inseguro, si hubo un buen puesto de tacos, ¿no? Y de cómo estaban y qué tal estaban. O sea, como poder entender estos trayectos que se van generando y justo poder entrar en contacto con la gente que habita el día a día ahí, como ahorita decía Jorge. O sea, ¿cuántas veces no? Bueno, a mí me pasó en la pandemia que siempre estaba el vendedor de tamales frente a donde vivía en la Nápoles, y después de la pandemia ya dejó de estar, ¿no? Pues claro, él falleció, pero hay una situación en la que las cosas que son tan cotidianas a veces pasan completamente desapercibidas. Y este ejercicio ayuda al estudiante a que no piense en lo técnico, sino que vuelva a tener este contacto, no solo con su persona, sino con la gente, con lo social, que es algo fundamental en la arquitectura y que en la ciudad vivimos. De alguna manera es como hacer una cartografía emocional, ¿no? Sobre eso que vas descubriendo en el trayecto y lo que vas entendiendo de la ciudad desde otra perspectiva, en la que tu cuerpo se vuelve la herramienta fenomenológica que te va a ayudar a entender ese gran monstruo del que hablábamos, pero desde lo emocional. Y creo que en la literatura pasa algo similar, porque cuando leemos una novela o algún cuento o algún texto, no es el conocimiento científico el que extraemos, evidentemente, sino que el que se genera desde nuestra percepción, y esa es siempre diferente, todos percibimos de distinta forma. Entonces, lo que se genera al tener la lectura de una novela, por ejemplo, pues siempre va a estar, se me vino la palabra contaminado, ¿no? Pero de alguna manera vinculado con nuestra propia experiencia, con lo que nosotros somos, cómo nosotros lo entendemos, cómo lo vivimos, y eso es muy particular. Entonces creo que tanto la experiencia en la ciudad como en la literatura siempre está vinculado con lo emocional de cómo vivimos y de cómo lo interpretamos, ¿no? Entonces creo que hay esa correspondencia entre los dos. Sí. Hice trampa, le dije, ahora que termines me lo pasas. Ya iba a meter otra pregunta ahí aprovechando. Yo me voy a ver sorprendido, gracias. Mira, me quedé pensando en lo que planteaste al principio, cómo puede impactar la literatura en el urbanismo, y ya esbocé aquí toda una teoría. Ya escribí una crónica ahí. Ya tengo una tesis. Hay un verso de Víctor Sandoval, poeta aguascalentense, que dice:
se nos desmorona el pueblo de tanto recordarlo. Yo pienso en esa frase cuando veo la cantidad de páginas en internet, de Facebook, de uy, la nostalgia, cómo era la ciudad antes, qué bonito, el blanco y negro, los años 50, el porfiriato. La crónica de ciudad se ha vuelto una especie de ejercicio del piedefotismo de cómo era la vida antes, ¿no? Una foto en blanco y negro, así eran las vecindades, ¿no? Como que siempre estamos mirando el pasado. Se nos desmorona el pueblo de tanto recordarlo. Entre más estamos atendiendo el pasado, más estamos desatendiendo el presente. Crónicas sobre cuando se cayó la cabeza del ángel en el terremoto de los años 50, hay, pero crónicas sobre la pandemia no creo que abunden, porque en la pandemia estábamos concentrados en cuando se le cayó la cabeza al ángel en los 50. Estamos mirando al pasado. Si los cronistas o los escritores en general estuviéramos atendiendo el presente por encima del pasado, sí, qué bonito la construcción de Bellas Artes, qué bonito es ver a Antonieta Rivas Mercado, qué bonito es ver el porfiriato, pero el presente, como decía Pita Amor, yo soy mejor que Sor Juana porque yo estoy viva y ella está muerta. El presente siempre es mejor que el pasado. Y si atendemos el presente y escribimos acerca de él, probablemente eso va a tener un impacto en el urbanismo. Tanta nostalgia puede tener un impacto negativo en el urbanismo, me parece a mí. También he pensado que cuando uno escribe crónica o escribe literatura o periodismo de la ciudad, uno tiene que pasar del verbo transitivo al verbo reflexivo. No se trata de integrar la ciudad, de tomar en cuenta la ciudad. Se trata de integrarse uno mismo en la ciudad. No se trata de meter con calzador a la ciudad en el escrito. Se trata de meterse uno en la ciudad de forma que salga el escrito. No es integrar a, es integrarse con. También me parece importante que los escritores del presente, hablando del presente, podríamos visibilizar cosas que en el futuro nos van a agradecer muchísimo. Por ejemplo, los detalles, lo infraordinario, ¿cuánto cuesta un refresco? ¿Cómo fueron las reacciones en el cuerpo durante la pandemia? Yo escribí una crónica sobre la pandemia, incluida en mi más reciente libro, y alguien me comentó, es curioso que en tu crónica de la pandemia, más que hablar de la ciudad, estás hablando de tu cuerpo. Digo, pues es que la pandemia es mi cuerpo, es lo que le pasó a mi cuerpo, no lo que le pasó a la ciudad. Lo que nos pasa en el cuerpo, a qué olemos, etcétera, eso también puede ser algo que impacte en el urbanismo, porque si ponemos los cuerpos al frente, a lo mejor eso va a impactar en que el urbanismo haga lo propio. Y por último, me parece que la imaginación es muy importante y, si me apuran, el sentido del humor. A mí me gusta mucho como novela de ciudad canónica, La ciudad de los prodigios, de Eduardo Mendoza, donde él se inventa la historia de Barcelona, pero no está diciendo mentiras, pero sí está mintiendo, está jugando con la historia. Y eso es divertido, porque la historia de una ciudad está siempre falseada. Y yo creo que podemos usar la imaginación en la literatura para que el urbanismo ulteriormente también eche mano de la imaginación. Y al final, porque creo que esta va a ser mi última intervención, no quiero abusar, quisiera decir que cuando yo doy talleres de crónica siempre recomiendo a los asistentes leer este texto de Miguel de Unamuno que se llama La ciudad de Enoch. Un ensayo de los años 30 muy breve que está en internet, donde él explora desde la filosofía por qué existen las ciudades, por qué demonios la gente tiene que vivir en ciudades. Spoiler, él descubre que las ciudades existen para que se reúnan todas esas personas a quienes les gusta mandar y obedecer. La ciudad, lo ha dicho alguien más, un urbanista, es el escenario de la lucha de clases. Si la literatura le entra a esto, posiblemente el urbanismo haga lo propio. ¿Quieren
¿sí? Solo rapidísimo, nada Sí, más. sí. O sea, solo quiero decir que no le digan a nadie, pero yo soy de Satélite y sí, yo soy de Satélite y esa ciudad también fue imaginada. Se dice Sateluca. Sí, soy Sateluca. No lo digas mucho. Y esa ciudad, Germán, también fue imaginada y planeada como una ciudad en su totalidad y como el suburbio de la ciudad. Y estudiaba en la UNAM y viajaba en transporte público y no era divertido y llegar a clase de latín era muy difícil. Pero bueno, o sea, nada más sumando esto, yo pienso que el ejercicio, o sea, que los ejercicios justo de imaginación a la hora de escribir, como decíamos antes y como han dicho todos ellos, desde la crónica, desde el imaginario de los espacios privados, desde una breve esperanza, desde lo que hay en otros lados o no, el pasado y el presente, todo eso es algo que ya ocurre en la literatura y que simplemente a lo mejor tendríamos que buscar formas de hacerlo más accesible, tal vez. Tal vez lo que está pasando es que de pronto no hay tanta gente que lea o que no tiene tanto acceso a los libros y este tipo de cosas de pronto se medio pierden y podríamos pensar a lo mejor también como escritores y como editores en formas de hacer más accesibles estas ideas, estas imaginaciones de la ciudad para que también quienes leen, para que haya más personas que leen y para que quienes leen tengan acceso a estas otras versiones de la imaginación de una ciudad. Y tal vez a partir de ese comentario rápido que tenía que ver con lo otro que quería comentar, no sé si tenemos tiempo, no nos han dicho nada, pero podemos seguir, que tiene que ver con esa idea de que no hay una sola ciudad, ¿no? Que se ha mencionado mucho y tú hablabas de que no puede haber una gran novela de la Ciudad de México porque no hay una gran ciudad, y, ¿no? Como esos temas, y un poco lo que comentas ahora, Julieta. A mí me ha pasado, algo, no vengo a hablar de mí, ¿no? Pero me ha pasado que cuando trato de encontrar novelas de la Ciudad de México, ¿no? Como en internet o cosas así, porque yo soy lectora, pero tampoco soy lectora como ustedes que me dedico a leer, ¿no? Las listas de libros siempre son las mismas, ¿no? No hay una base de datos de literatura sobre la Ciudad de México, o sea, de novelas, por ejemplo, ¿no? O de crónicas nuevas, o tú decías ahora que te dedicas a leer nueva literatura, ¿no? De las últimas décadas. Toda esa información no está, o sea, no está clasificada, no está en una base de datos, y entonces si alguien quiere leer novelas sobre la Ciudad de México para usarla como fuente de información urbana, ¿dónde la encuentra? ¿No? Como que no está sistematizada. Entonces, eso que comentas tal vez es un buen proyecto, ¿no? Como así, Sistema Nacional de Creadores, así, ¿no? Pero bueno, como que esa idea de las muchas ciudades me parece interesante, porque por un lado hay una gran ciudad que contiene cosas, ¿no? Como unos entes ahí raros que quién sabe cuáles son sus límites, pero ¿no? Son entes ahí. Y hay como tiempos también, ¿no? Como novelas en el tiempo, crónicas en el tiempo que marcan otras ciudades. Y algo que a mí también me parece interesante es que luego los libros hablan siempre de los mismos lugares, ¿no? Centro histórico, Colonia Roma, tal vez ves por ahí San Pedro de los Pinos, Mixcoac, tal vez por ahí San Ángel, ¿no? Como que, ¿dónde están esos otros lugares en la literatura? ¿No? ¿Dónde están esos otros miles de pueblos, cosas, entes que están en la zona metropolitana de la Ciudad de México? ¿Por qué no están en la literatura? Porque son demasiado cotidianos, porque no tienen, no sé, ¿qué pasa con esos otros lugares? ¿No? Como que, no sé. Bueno, yo creo que con lo que está diciendo Jimé pasa mucho que justamente se repiten estos espacios, ¿no? Si ustedes buscan novelas ambientadas en Ciudad de México, les va a salir casi siempre lo mismo porque creo que lo estamos haciendo apenas. No hay mujeres, justamente a eso también iba. No hay mujeres, pero siempre ha habido mujeres en la historia. Entonces, recientemente, por ejemplo, yo estaba explorando aquí en el Centro Histórico una historia que me parece fascinante, que es justo cómo las mujeres siempre han estado presentes, pero desde el lado de la literatura también, ¿no? Y de la industria editorial. Entonces, no sé si ustedes sabían que desde el siglo XVI hubo mujeres que se hicieron cargo de las imprentas,
porque sus esposos fallecían. Entonces todavía hoy en los acervos de algunas bibliotecas podemos encontrar en las primeras páginas su firma porque no las dejaban poner su nombre, tenían que aparecer como viuda de Calderón, impreso por la viuda de Juan Pablos, ¿no? Entonces esa es una historia que queda un poco oculta, pero que hoy siento que sí hay una fascinación por ir más allá de lo de siempre, y creo que en todos los lados, ¿no? Incluso en historias de personajes marginados también creo que sirve la literatura para hacer una especie de crítica social, porque incluso desde antes se ha hablado de prostitutas, ¿no? Las mujeres también han narrado la ciudad y creo que eso es algo de lo que poco se habla. Sí siento que tenemos una misión, a nosotros que nos gustan estos temas, de rescatarlos y difundirlos, porque sí existe el material, pero es como dice Jimé, es difícil de encontrar por esto mismo, ¿no? Que siempre estamos leyendo sobre el centro histórico y tal, y justo con Jimé ya habíamos hecho como una especie de lista, porque las dos nos frustraba muchísimo cómo todo estaba escrito en la Roma, ¿no? Siempre dicen el vampiro de la colonia Roma, ¿no? Pero no hablan de otras historias que muchas veces son escritas o de libros que son producidos de forma independiente por vecinos que son muy románticos y apasionados y que justamente están observando lo cotidiano y lo que está ocurriendo en las ciudades. Pero sí, definitivamente es una chamba que pues nos tocará a nosotros hacer, porque no existe. Si alguien conoce como alguna lista o algo así, avísenos, porque nosotras somos fans como de estar mapeando todos estos territorios. Justo ahorita que hablaban de zonas de las que no sabemos mucho, así pensaba en Santa María la Ribera, que es un barrio al que le tengo muchísimo cariño porque fue de lo primero que pude explorar en la Ciudad de México, y ahí hubo un escritor que es Arturo Azuela, que hizo una tetralogía ambientada en su barrio, ¿no? Este no es femenino, pero bueno, es Arturo Azuela, y me causa mucha gracia porque justamente él hizo como una crítica política de la destrucción que hay en nuestras ciudades, y entonces hace toda una novela, son como poco más de 100 páginas, pero es muy divertido porque la novela trata de cómo unas vecinas empiezan a hacer una junta para evitar que gente del gobierno se lleve el kiosco morisco de Santa María la Ribera, que hoy no podemos pensar en quitar el kiosco morisco porque ya es muy santariense, pero bueno, esta novela es sobre eso y no aparecen políticos, y los voy a spoilear porque esa novela es súper difícil de conseguir, pero al final resulta que no se iban a llevar el kiosco morisco, sino que le estaban haciendo una restauración. Pero justamente creo que ahí se retrata este sentido de pertenencia que también conecta un poquito con lo emocional, porque al final de cuentas las ciudades son los espacios donde nosotros estamos habitando, y para mí los libros, la literatura, a lo mejor es algo súper cursi, pero yo siento que si compartimos eso, podemos tener amigos de todas las edades, pero también podemos darnos cuenta de cosas que estaban por ahí ocultas, y también nos hace ver esta ciudad más grande de lo que usualmente conocemos. Entonces todo eso se conecta mucho también con la memoria, porque siempre que he entrevistado a personajes que son apasionados por la ciudad, las historias de iniciación a las ciudades son casi siempre la misma, ¿no? Mi abuelita me llevaba a los museos cuando era chiquito, yo iba a la escuela y mi tía me contaba cosas, ¿no? Cosas así, que creo que es algo que ocurre y que no nos damos cuenta y que siempre va a estar en ese imaginario. También de ahí viene un poquito esta nostalgia, que justo a mí me gustan estas crónicas desgarradoras y tristes donde la gente llora porque esa ciudad está transformada. Bueno, hay una muy bonita donde un escritor regresa a la casa donde nació y él dice, pienso que detrás de esos muros aprendí a leer, aprendí a escribir y ahora está destruido. Entonces, a mí me gusta pensar en las ciudades también como cuerpos, ¿no? Como una persona a la que tenemos que conocer, que nos va a regalar muchas experiencias, y les digo, o sea, para mí los libros y la ciudad y tener esta forma de vivirla y de leerla, pues son una de las razones por las que vale la pena la existencia. Entonces, creo que es muy importante lo que estamos platicando el día de hoy. Y ya, voy a pasar el… O sea, es súper breve y te lo prometo que te lo paso. Yo pienso que eso que tú dices, ese problema en donde se habla de unas solas, de un grupo de colonias y que son como algunos pocos escritores que refieren a ese tipo de cosas, tiene que ver con algo que también hacen las ciudades, que es un problema de desigualdad. Entonces, hay muchas personas que no tienen acceso a una educación superior, a libros y a bibliotecas, y entonces tal vez también no pueden escribir, y entonces el acceso está limitado a un grupo de personas que hablan de lo que que tenemos la mala costumbre de llamar colonias céntricas, y el resto, que es casi toda la ciudad, es la periferia, pero es casi toda la ciudad, y hay poca producción en la periferia, y tiene que ver, sí, con un problema de desigualdad, me parece a mí. No, bueno, nada más quería agregar algo igual rápido de lo que decían. Creo que también tiene que ver con un problema doble de pretensión y de categorización. O sea, yo creo que hace
50 años decir voy a escribir la gran novela de algo era a thing, ahora ya no. O sea, creo que esa época de absolutos ha caído y por lo tanto hay muchas novelas que transcurren en la Ciudad de México que nadie se atrevería a decir que son novelas de la Ciudad de México porque son novelas de otra cosa que transcurren allá, ¿no? Porque no tienen la pretensión de ser eso, tienen la pretensión de ser otra cosa y que además transcurre ahí, ¿no? Y luego, por lo tanto, eso lleva al segundo problema, que es el de categorización, porque pues no las vas a encontrar porque no tratan de la Ciudad de México, pero sí tratan de ella. Y hay muchísima literatura que transcurre en, sí, una diversidad, digamos, cuestionable de lugares de la Ciudad de México, porque eso también es cierto, también hay una cosa de clase muy notoria, pero más bien sí tiene que ver con que son literatura que está escrita pensando en ser literatura, no pensando en ser literatura de un sitio, de la ciudad, etcétera. O sea, porque, o sea, si nos vamos a esas, hasta La cabeza de mi padre de Almadelia Murillo es literatura de la Ciudad de México, ¿no? O sea, como que la literatura contemporánea que se escribe desde México, además porque es un país tan centralizado, mucha sucede aquí, pero no la vemos así. O sea, pienso también en Olivia Terova, que migró de Tlaxcala a la Ciudad de México, entonces mucha de su literatura sí habla de cómo la ciudad la impactó en una migración, que eso además probablemente es una de las maneras más, digamos que limpias de ver un lugar, porque estás mirándola con los ojos de alguien que no creció aquí, que tiene que adaptarse a dinámicas ajenas. Igual, Diego Rodríguez Landeros ya lo había mencionado, pero él también migró de Mazatlán, entonces toda su vida en la Ciudad de México ha tenido que ver con el agua que no hay en la ciudad, porque en Mazatlán hay mucha agua, ¿no? Entonces yo creo que está ahí, solamente creo que es difícil categorizarla como literatura sobre la Ciudad de México, porque pues es otras cosas y además es eso, ¿no? Sí, súper, muchas gracias. Me indican por allá que es momento de abrir a 3 preguntas del público, si alguien quiere animarse. Por allá ya hay una mano. Y por acá una más. Y por no sé quién más, ya señalaron a alguien más. Ya. Hola, buenas tardes. Pues estuvo muy interesante todo lo que comentaron. A mí me gusta mucho la literatura de la Ciudad de México, pero mi pregunta va como en otro sentido. Yo, por ejemplo, trabajo con niñas y niños, hago diseño participativo con niñeces y muchas veces recurro a la literatura para sensibilizarlos como en temas de apropiación de los espacios públicos, temas comunitarios y que ellos se puedan ir vinculando como a sus espacios y a su entorno. Y realmente es muy difícil conseguir literatura para niños adecuada como para que lo puedan cachar fácilmente. Y yo me pregunto como desde su perspectiva, ¿cómo debería ser contada la ciudad para los niños o si los niños nos deberían de dar la información para escribir sobre la ciudad desde sus ojos, ¿no? Porque casi toda la literatura que leemos sobre la ciudad va dirigida como, pues a lo mejor de adolescentes para arriba, pero la literatura infantil en temas de ciudad es muy escasa. Gracias. Buenas tardes. Fabuloso todo lo que dicen. Quería referirme un poquito a la memoria. Estaba reflexionando de este edificio que lo acaban de mencionar, que bueno, fue un hostal, me parece, de los mendicantes. Después fue una vecindad, un hotel posteriormente. Y ahora pues estamos aquí, reunidos hablando de la ciudad. Quisiera saber desde su punto de vista, de su perspectiva, contrariar un poquito a Jorge Pedro, ¿qué tiene que ver la memoria con el presente? Que creo que está muy ligado a la literatura y también a la arquitectura y el urbanismo. ¿Podemos contestar? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi pregunta iba dirigida más como a la parte académica, porque justo pues yo estudié arquitectura en la UNAM, o sea, voy ya de salida, y fueron muy pocas las materias y
fueron ya mis optativas, ¿no? Donde el acercamiento fue como justo literario, filosófico, estético, y mi duda es cómo sería acercarnos desde la formación y desde la perspectiva a los proyectos, porque los últimos años ya es como más urbano y te dicen como, sí, hay que hacer el análisis de sitio desde el análisis histórico, pero cuando vas a empezar a abordar el proyecto urbano se te olvida todo el análisis histórico que hiciste y pues nunca llegas a eso, ¿no? Y yo recuerdo mucho una materia donde vimos a Italo Calvino, y Italo Calvino habla como estas ciudades invisibles, imaginarias, utópicas, que describían ciudades reales que él iba viajando y visitando, y mi entrega final de ese proyecto fue agarrar como problemas urbanos reales y hacer una distopía o una utopía. Y aprendí muchísimo, ¿no? O sea, todo lo que tuve que investigar para hacer un cuento distópico de una ciudad irreal que agarrara problemas de la Ciudad de México. Y justo me lleva a la reflexión porque como desde las áreas más técnicas se hace tanto esta división de técnico y se deja tanto de lado como la teoría, la filosofía, la historia, la estética, que son una parte muy importante del perfil como pues de un arquitecto, ¿no? O sea, recuerdo que pues el profesor aquí presente me dijo una vez en una clase que la diferencia entre los arquitectos y los ingenieros era como justo este trasfondo literario, artístico y estético que siento que hoy en día la facultad no nos está como dando. Esa es mi pregunta. Bueno, muy brevemente, para si alguien también quiere contestar algo, yo primero, y en referencia a lo que nos decía también aquí nuestro compañero de mesa, recuerden, digo, lo que voy a decir es una obviedad, pero nunca estamos en el pasado, nunca estamos en el pasado. Claro, nuestra imaginación evidentemente está construida de memoria y está construida de cosas que proyectamos hacia el pasado, pero el pasado, nunca nadie ha estado en el pasado y nunca nadie va a estar en el futuro. Nadie dice, estamos en el futuro, ahorita es el futuro. No, siempre estamos en el presente, ¿no? Pero el pasado es una reconstrucción desde el presente, ¿no? Y obviamente ahorita que se hablaba de los barrios y de por qué en ciertos barrios hay, diríamos, más literatura de ciertos lugares de la Ciudad de México, bueno, porque justamente hay más identidad, se construye una identidad y la gente puede saber un poquito más, sentir un poquito más la identidad de barrio o la identidad de colonia, ¿no? Sería muy interesante una literatura de las zonas limítrofes, ¿no? De las fronteras entre un lugar y otro, ¿no? Cómo vive la gente que vive en una zona fronteriza. Entonces, primero yo diría que estamos construidos de memoria. Ahorita, como exactamente se decía muy bien, primero viene la palabra y luego viene el discurso y luego viene la literatura, ¿no? Y por eso, como dice el Evangelio según San Juan, en el principio fue el verbo, ¿no? Nosotros, los humanos, a diferencia de todos los animales, somos justamente el animal de la palabra, ¿no? Sin referentes no hay humanidad, no hay mente, no hay construcción, no hay nada, ¿no? O sea, sin referentes, sin signos, sin símbolos, ¿no? Y los signos y los símbolos están hechos también de memoria, ¿no? O sea, todo el lenguaje está hecho de memoria. Entonces, siempre vivimos, y es muy importante acordarnos de que vivimos en el presente, pero la reconstrucción del pasado desde el presente, pues es parte de lo que nos ayuda a vivir en el presente y encontrar sentido en el presente y también proyectar lo que estamos haciendo en el presente, ¿no? Por supuesto. Y bueno, contestando rápidamente, pues yo iría a pues cualquier crítico de la modernidad, incluyendo Michel Foucault, que me han invitado a platicar algo sobre Foucault recientemente, porque se cumplieron 40 años de la muerte de Foucault, el racionalismo, ¿no? Vivimos en el momento final, estamos en una época bisagra del final de la construcción de los valores de la modernidad, ¿no? En el siglo XVII y XVIII europeos, porque todos somos influidos por una cultura eurocéntrica, se diga lo que se diga, ¿no? Y esa cultura eurocéntrica fue fundamentalmente el triunfo del racionalismo, lo cual nos trajo muchas cosas extraordinarias, buenísimas, una aclaración de muchísimas cosas,
Pero también, como diría Foucault, hay un problema entre la racionalidad y los valores racionales, que quiere decir medida, ratio quiere decir medida, quiere decir cuantificación, quiere decir conteo, y el desarrollo de las humanidades, ¿no? O sea, obviamente las humanidades, la emocionalidad, los afectos, las ideas, los pensamientos, ¿no? La filosofía, no tienen bordes, o sea, no se pueden medir, Entonces, obviamente, hay un problema en términos generales, ¿no? Digamos, en la construcción y en el acercamiento realmente a lo que llamaríamos humanidades y valores estéticos, valores literarios, valores en general, yo diría, en toda la civilización europea occidental que se ha derramado sobre el planeta, ¿no? Entonces, yo diría que el problema también en la arquitectura está ahí, ¿no? Y este eurocentrismo se nota con que en la Facultad de Arquitectura, que yo agradezco y celebro, y tengo 39 años de dar clase ahí, y soy feliz ahí, pues siempre se me hizo chistoso que entrando se encuentra uno solamente esculturas clásicas, grecolatinas, ¿no? Lo único que se encuentra uno, y uno se pregunta, ya están de las de Jaspic, pero originalmente nada más pues, el Doríforo de Policleto, la Victoria de Samotracia, la Venus de Milo, ¿no? Y yo preguntaba, ¿y por qué no está la Coatlicue, ¿no? O relieves asirios, ¿no? O esculturas chinas, ¿no? No, porque tenemos esa cultura occidental, ¿no? Y que básicamente es de tendencia y de peso racionalista y materialista, ¿no? Entonces, el mundo de los afectos, el mundo de los sentimientos, el mundo del pensamiento, el mundo de la imaginación, el mundo de la fantasía, el mundo de lo fantástico, pues por supuesto nos cuesta trabajo, ¿no? Está como medio en lo superfluo, ¿no? No está en lo necesario, en lo estrictamente necesario, ¿no? Yo un poco trataría de contestarte en eso. Perdón que me extendí. Voy a intentar responder todo, a ver si puedo hacerlo breve. Retomando el tema de la memoria, efectivamente, la memoria hay que reconocer que es selectiva, ¿no? Y además es subjetiva y personal, es decir, el relato puede cambiar si yo lo narro o lo narra Jorge, aunque sea una misma experiencia. Y eso impacta también en entenderla desde el pasado y en el presente, porque efectivamente, como decía Germán, pues no habitamos el pasado. Y justo pensando ahorita en esta reflexión, me acordé de una película muy buena que se llama A Ghost Story, que creo que es del 2007, en donde una pareja que vive juntos en su casa, él fallece y él regresa a la casa que habitaba con su mujer como un fantasma, así, en una sábana blanca con sus huecos, ¿no? Es una película casi sin diálogos, en donde de alguna manera podemos entender cómo esta construcción de la memoria en la que él recuerda lo que vivía y que se apega a ello una vez estando muerto, de alguna manera lo quiere revivir, y cuando regresa a la casa y la encuentra vacía, bueno, primero está ahí la mujer, pero obviamente no tiene contacto con él porque es un muerto, es un fantasma. De alguna manera luego retoma el que este espacio se desarticula de todo el recuerdo y de toda esa carga emocional, porque ya no habita ahí, hay nuevos habitadores en ese espacio, en esa casa. Y esa construcción de lo que él recordaba del pasado, pues se desvanece, ¿no? Es al punto de que hay una escena en la que el fantasma está como en la ciudad queriéndose tirar al vacío, porque claro, eso que de alguna manera lo seguía haciendo suyo, que eran los recuerdos, pues se han desvanecido por completo. Entonces, creo que tiene que ver también con eso y entendiendo que de alguna manera también somos pues selectivos hasta en la memoria, ¿no? Y conectando la memoria y lo que decías de las ciudades invisibles, particularmente en las ciudades y la memoria, me acordé ahorita de Maurilia, en donde pues el viajero va reconociendo las ciudades a partir de postales, y justo ahí es como muy evidente cómo nosotros no podemos desapegarnos de la propia experiencia, es decir, estas postales que van narrando estas ciudades de cómo eran y cómo son actualmente, nos pasa también cuando recorremos esta ciudad o algunas otras, en las que ya no son las cosas como las conocíamos, pero de alguna manera siguen siendo así, porque esa experiencia que tuvimos sigue en nosotros, ¿no? Entonces es también muy difícil desapegarnos. Y en relación a la educación en la Facultad de Arquitectura, que es donde estudiaste y donde damos clases,
Creo que también se debe a la gran diversidad, que creo que es algo positivo, es decir, la facultad está constituida por 16 talleres y es verdad que en unos a lo mejor hay una como educación más técnica, en otros hay una apertura más a poderlos enfrentar a estas lecturas, ¿no? Yo me acordaba ahorita también de este ejercicio que dejamos que habla sobre la ciudad amurallada de Mogador. En fin, o sea, creo que hay muchas maneras de sensibilizarlos y sí, es una pena que en algunos talleres quizás se deja como ya muy al final o como decías en las optativas, ¿no? Y yo creo que sensibilizarlos y poder entender que puedes conocer mucho de la arquitectura y de la ciudad a partir de otras disciplinas, pues es algo que yo doy tesis, por ejemplo, y es algo que pido que trabajemos, el podernos vincular a la literatura, al cine, al teatro, a la danza, o sea, como estas disciplinas que permiten estar en contacto con lo social, con el cuerpo, con uno mismo y poder entender esto que sufrimos, lo decía Jimé al principio, ¿no? Que somos habitadores todos sufrimos y reconocemos lo positivo de dónde nos movemos y cómo convivimos y eso no nos lo podemos quitar, aunque nuestra disciplina, nuestra profesión no sea de arquitectura, es inevitable el que lo sabemos y lo conocemos. Entonces, respondiendo a la última pregunta de la chica, yo no hago literatura, pero tengo una hija de 11 años y también he hecho algunos ejercicios ella en su escuela, en un Montessori, para como sensibilizarlos en la arquitectura y la ciudad. Y una lectura que no es para niños, pero que sí funciona porque la dejé, es la de Casa Tomada, de Julio Cortázar, que de alguna manera te hace reflexionar en el espacio que vives, dejando, como decía Jorge ahorita, ¿no? lo político, o sea, eso quizás ahorita no es el momento para niños menores, ¿no? De la edad que dices, pero que sí te hace entender el espacio que habitas y que lo puedan como reflexionar, particularmente en este ejercicio, como reflexionaban en su casa a partir de esa lectura, cómo la podían luego también idealizar y con eso construir una ciudad. Entonces terminábamos armando en el salón como una serie de extracto de ciudad, pero que se generaba a partir de las experiencias de cada quien, de cada niño y cada niña, cómo lo vivía y que se había detonado por esa lectura. Entonces, no es una lectura para infancias, pero sí puede funcionar, ¿no? Yo, rapidísimo, porque ya veo que Sara está así como ya vámonos. Solo quiero decir que la literatura, o sea, las tradiciones literarias se crean, también se crean. Entonces puede existir una tradición literaria que tenga que ver con los niños y la ciudad y es un bonito proyecto. O sea, si vas a trabajar con la niñez, puedes trabajar también en parte con ese proyecto. Ellos mismos pueden escribir, gente que está alrededor puede escribir y puedes encontrar algunas cosas que estén por ahí que medio tengan que ver, pero no importa, o sea, todas las tradiciones literarias se crean en algún momento y es un buen momento ahora para empezarlo. Eso era todo lo que quería decir. Mira, bueno, yo quisiera decir que a los escritores… Creo que ya nos están cortando, pero ¿lo dejamos? Sí. A los escritores lo que nos interesa es tener followers, becas, premios y a veces hueso. Los niños no nos interesan, pero luego hay algunos que sí se atreven. Hay un escritor muy inteligente, Enrique Escalona, que hace literatura de la ciudad para niños, a lo mejor lo conoces, Los Gemelos del Metro. Pero si tú me escribes en privado por redes sociales, te puedo hacer una lista bien pensada. Ahora, la memoria, ya lo que yo quería decir, ya se ha dicho. El pasado no existe. T.S. Eliot así empieza sus 4 cuartetos, ¿no? Time present and time future are contained in time past and time past contained in time future. Todo es un juego y es un temota que podemos abordar después, pero es un gran tema. Y por último, yo le contestaría a la compañera con otra pregunta. ¿Cuántos de aquí son arquitectos o urbanistas? ¿Cuántos de los que tienen la mano levantada consumen literatura? Urbanismo y literatura se van a encontrar en la medida en la que los urbanistas lean literatura. Solo entonces, cuando un urbanista vestido de urbanista, no sé cómo se visten los urbanistas, creo que traen una regla en el bolsillo, no sé, entre a la librería y consuma no libros de ciudad, sino libros en general. Urbanistas que lean, eso podría ser una buena noticia, pero aplica para todas las profesiones.
Bueno, pues muchísimas gracias a la mesa increíble. Y pues gracias a ustedes también por aguantar tanto tiempo escuchándonos. Espero que les haya gustado. Buenas tardes.